Pues ahora estamos en la última parte, pues el último capítulo del libro de Hechos. Estamos por terminar el libro. Y nomás quería comentar antes de comenzar con esto que el libro de Hechos se llama el Hechos de los Apóstoles, pero realmente no hemos visto tantos apóstoles en el libro. Hemos visto más a Pedro y a Pablo, pero realmente no tiene que ver con ellos, no tiene que ver con los apóstoles, sino con el fundamento que ellos pusieron y lo que siguen poniendo los apóstoles en la iglesia, que ese fundamento es el único fundamento que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ese es el fundamento de nuestras vidas, es el fundamento de nuestra iglesia y ese es lo que hicieron ahí en el mero principio de establecer la iglesia, y esa iglesia sigue sobre pie, sigue y va a seguir hasta el fin. ¿Ok? Entonces, cuando dejamos a Pablo la última vez, estuvo en una tormenta de 2 semanas, donde no podía ver ni las estrellas ni el sol, y él iba en un viaje hacia Roma porque tenía una cita con la corte del emperador, que lo persiguieron en Jerusalén, y a final de cuentas él tenía que apelar al emperador, que era su derecho como ciudadano romano. Entonces, pues él acababa de pasar 2 semanas en esa tormenta en el mar. Llegaron como náufragos a una isla de Malta, y un ángel de Dios le había dicho a Pablo que todos iban a llegar sanos y salvos a la isla. Entonces, vamos a empezar en versículo 1 de capítulo 28, ¿ok? Si traen sus Biblias. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos, porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego, y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Está bien así, cambiaron de opinión. Ahora, algunas cosas aquí. La palabra que se traduce isleños aquí en el griego es la palabra bárbaros, o sea, bárbaros, pero hoy día un bárbaro tiene otro significado para nosotros, que habla de un salvaje. Para ellos simplemente quería decir que hablaban un idioma que no entendían. O sea, como los griegos y decían que una persona que no entendía su idioma hablaba así: bar, 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 bar. Entonces, así pegó el nombre bárbaro con ellos. Entonces, pues ellos trataron bien a estos náufragos ahí en la isla. Aunque no había iglesia ahí, no había cristianos que sepamos ahí en la isla de Malta en ese entonces, cuidaron a Pablo y sus compañeros ahí. Dice que encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos. O sea, les mostraron bondad y misericordia a esos pobres, ¿no? Ahí. Y tengo que decir que a veces los bárbaros me han tratado mejor que a algunos que se llaman cristianos.
Entonces es triste eso, pero es la verdad que hay gente en el mundo que sabe tratar los unos con los otros con misericordia, con bondad. Entonces, ellos acababan de pasar por esa tormenta, una tormenta que Dios permitió que sucediera ahí. Y no sabemos nosotros por qué Dios permite tormentas en nuestras vidas, pero esas tormentas siempre tienen un propósito en Dios. Dios tiene algo que quiere lograr en nuestras vidas. Y es cierto que a veces la tormenta te saca del trayecto que tú habías planeado para tu vida, como hizo con Pablo y los demás en esta tormenta. Porque Dios tiene propósitos divinos que quiere llevar a cabo, y por eso permite las tormentas en las vidas de nosotros. Y nosotros pues no tenemos suficiente información o sabiduría para saber por qué a veces. Y es por eso que pienso yo que hay muchos ateos que pues dicen que no creen en Dios, pero más bien ellos están enojados con Dios por algo que no entendieron, que pues echaron la culpa a Dios por eso, y pues ahora dicen que no creen en Él. Pues tenemos que aprender a confiar en Él, que tengamos confianza en su sabiduría, en su amor, en su bondad. Mi papá falleció cuando yo tenía 15 años de edad. Él es quien me enseñó todo. Me enseñó a la mecánica, a soldar, la carpintería, el tiro. Hay muchas cosas que él me enseñó, y siempre pensaba que pues me iba a seguir enseñando en la vida cuando llegara a ser adulto. Pero no fue así. Dios tenía otros planes. Pero como digo, tenemos que aprender a confiar en los planes de Dios, porque sabemos que Él nos ama. La lectura que Alex compartió ahora de Romanos 8, Dios, nada nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, aunque a veces es difícil, la palabra nos enseña que es el único sabio Dios. Él sabe lo que está haciendo. Hay un salmo que me gusta Salmo 145. Dice ahí: el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. Entonces el Señor está ahí para ayudarnos. Tenemos que clamar a Él y Él nos va a ayudar, nos va a salvar. Bueno, aquí está Pablo, está en la tierra firme, ahora es sano y salvo. Y después de pasar 2 semanas en una tormenta, como el colmo, le muerde una víbora ahí. Y pues no sé, después de tanta tormenta y tanto sufrir, a lo mejor esa mordida no le parecía gran cosa. Pero él sacudió la mano y cayó en el fuego. Y pues yo creo que hay una lección para nosotros aquí, que cuando te acerques al fuego de Dios, la víbora va a querer, o la serpiente va a querer morderte. O sea, va a tratar de impedirte que te acerques al fuego. Entonces, te va a morder. A ver, Señor, ayúdame con... Entonces, como Pablo, tenemos que sacudirnos nosotros mismos y librarnos de la influencia de la víbora en nuestras vidas, ¿no? Porque la única arma que Él tiene contra nosotros es el temor. Ahora, puede inspirar miedo en nosotros, pero es la única cosa que Él puede hacer, porque Dios nos tiene en la mano y ahí estamos seguros, ¿no?
Entonces, aquí en esta historia me gusta la reacción de Pablo. Alrededor de él, pues hay gente que ve esto como un golpe mortal que lo va pues acabar con su vida. Pero pues Pablo lo sacude la mano y continúa con la vida como si nada, ¿no? Entonces está bien eso. Y uno tiene que seguir adelante, aun con las mordidas de la víbora en la vida, de los ataques del enemigo. Como ahí dice en Salmo 23, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Estás en el valle, pero sigues caminando, ¿verdad? Vas a salir, tarde o temprano vas a salir de ahí. Ok, vamos a seguir leyendo. Cerca de ahí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Pues hay algo impresionante, hay muchas cosas impresionantes de Pablo, pero una de esas cosas es que siempre estaba ministrando, o sea, no tomó tiempo para lamentarse de sus problemas que tenía, las injusticias que sufría, ¿verdad? Entonces, él ahí empieza a orar por los enfermos y ellos recibían la sanidad. Ahora, quiero hacer un paréntesis para hablar un poco acerca de la sanidad divina, porque necesitamos entender nuestro papel ahora como discípulos de Cristo. Y hay creyentes que, pues dicen ellos que Dios tiene un propósito con las enfermedades, con las aflicciones. Así ellos dicen que no es propio orar por sanidad porque Dios está haciendo su plan con eso. ¿Ok? O sea, está usando las aflicciones en la vida para lograr su propósito. Y citan algunos versículos como 1 de Pedro 4:13, donde dice, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Y ahí habla de las aflicciones en ese pasaje. No tomen en cuenta que casi siempre cuando habla de aflicciones en el Nuevo Testamento, está hablando de la persecución que tenemos que aguantar como Cristo pasó por aflicciones. Los que siguen a Cristo también van a pasar por aflicciones. ¿Ok? Ahora, ¿debemos orar por los enfermos o no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender primero que la enfermedad es parte de un mundo caído. O sea, no vino de Dios, sino vino cuando entró el pecado en el mundo, cuando Satanás un principio, cuando Dios dio dominio a los seres humanos traspasaron ese dominio a Satanás cuando le siguieron. Entonces con él y con todo eso entró la enfermedad y entró también la persecución. Entonces aquí hay que reconocer que hay ocasiones cuando Dios usa o puede usar la enfermedad para lograr sus propósitos. Pero yo creo que nos ayuda a ver o poner en la misma categoría la enfermedad con la persecución para ver cómo es eso. O sea, la persecución tampoco viene de Dios,
Pero también Dios puede usar la persecución para lograr sus propósitos. Y el mejor ejemplo de eso es la cruz de Cristo. Dios permitió que gente mala enviara a su Hijo a la cruz para sufrir ahí. Pero, sin embargo, el Padre usó ese sufrimiento de Cristo para lograr sus propósitos. Entonces, reconocemos que Dios puede usar la persecución para lograr sus propósitos y también puede usar la enfermedad para lograr sus propósitos. Pero no quiere decir que debemos recibirlas pasivamente, ¿verdad? Que debemos orar en su contra, porque Dios nos ha dado autoridad ahora para resistir esas cosas del enemigo. Nuestra arma es la oración. Así es como resistimos todo eso. Resistimos, se puede decir, la opresión que viene por el pecado y por el enemigo. Entonces nadie pide la persecución, tampoco nadie pide la enfermedad, ¿verdad? Entonces, lo que pedimos nosotros es liberación de la persecución, liberación de la enfermedad. Y vemos en el ejemplo de Cristo que cuando la gente llegaba con Él, que Él los liberaba de la enfermedad. Él oró y sanó a los enfermos que llegaban con Él. ¿Por qué? Porque la sanidad es parte de su reino. Sí, el reino de Dios no tiene enfermedad. Entonces, lo que vemos ahora en el mundo en el cual vivimos nosotros es que el reino de Dios ha invadido el territorio del enemigo. Y nosotros como representantes de ese reino llevamos con nosotros autoridad para liberar a la gente de la opresión. ¿Ok? Porque somos portadores de ese ministerio. Del ministerio de Cristo. ¿Ok? Entonces, comparto esto para que cuando oremos, que oremos con fe, esperando resultados. Precisamente porque somos los representantes de Cristo aquí en el mundo, parte de su iglesia. Y Dios quiere usar su iglesia para traer su reino aquí en la tierra. No es tanto por individuos, sino por la congregación. Cuando estamos unidos, cuando estamos en un mismo sentir, y algunos de nosotros tenemos testimonios de sanidades milagrosas que han sucedido cuando la iglesia está de acuerdo, ¿no? Cuando clamamos juntos a Dios. Entonces, el reino de Dios está aquí y nosotros somos parte de ese reino. Así, que vayamos invadiendo el territorio del enemigo para conquistar, a esas partes que donde él está tratando de dominar, ¿ok? Y liberar a la gente oprimida. ¿De acuerdo? Ok, vamos a seguir. Al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado ahí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde ahí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Se levantó un viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Ahí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Ok, aquí está el
la ruta de Pablo para llegar a Roma. Estaba en esa isla de Malta y pues llegó a Sicilia. Entonces de ahí cruzaron a la península de Italia, ahí la bota de Italia, y otro 2 días para llegar a Puteoli. Entonces de ahí en adelante siguieron por tierra para llegar a Roma. Bueno, esta fue la primera vez que Pablo había llegado a esa península de Italia. Sin embargo, ya había cristianos ahí. Unos que lo recibieron en Puteoli, y lo invitaron a pasar 2 semanas o una semana con ellos. Y parece que este centurión Julio que lo cuidaba, pues le parecía bien eso. Entonces él estaba dispuesto a permitirlo y Pablo pasó una semana ahí con los creyentes en ese pueblo. Y ahí los hermanos que estaban en Roma supieron de la situación de Pablo y salieron a su encuentro y los encontró en el camino rumbo a Roma. Okay. Dice que llegando a Roma, Pablo pudo conseguir una casa y ahí permaneció bajo arresto domiciliario ahí por 2 años. Ok, seguimos. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mí, contra mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Entonces, una de las primeras cosas que Pablo quiere averiguar ahí en Roma es si los líderes de Judea, de Jerusalén, habían enviado gente como para envenenar a ellos o para sembrar cizaña contra él. Y él explica a los líderes de judíos de Roma ahí que simplemente tenía que apelar al emperador porque no tenían ningún caso contra él. Él era inocente de lo que ellos decían. Pues dice que no tiene nada en contra al pueblo judío que seguía las costumbres de los antepasados y todo eso. Y dice que él está encadenado por la esperanza de Israel. Dice, por la esperanza de Israel estoy encadenado. Entonces está aclarando con ellos que pues era inocente de lo que decían los líderes en Jerusalén, en Judea. Ok, seguimos. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta, los nazarenos. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Entonces los líderes de los judíos en Roma niegan que la gente, los líderes de Jerusalén habían enviado gente para
como sembrar cizaña ahí o hablar mal de él. Pero ellos sí sabían de la controversia de los que seguían a Jesucristo, los nazarenos. Y se me hace que en este momento ellos no quieren comprometerse a ningún partido, ¿no? Están más o menos neutrales en eso. Pero sí querían escuchar más, querían saber más de la controversia y invitan a Pablo a explicarles más acerca de lo que era su punto de vista en eso. Entonces, otro día ellos se juntan ahí, una buena cantidad de judíos, para escuchar ese mensaje de Pablo, lo que él tenía que decir. Y él pasó todo el día ahí explicándoles desde las escrituras su fe, lo que él creía y porque creía que Jesús de Nazaret era el Mesías. ¿Ok? Bueno, seguimos. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo: ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirán con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirán y yo los sanaría. Entonces, yo creo que después de compartirles todo el día, pues se le agotaron la paciencia, se le agotó la paciencia. Y pues les cita esta profecía de Isaías ahí acerca del pueblo de Israel. Sin embargo, algunos creyeron, dice ahí. Quizás una mayoría no. Pero después de pasar todo el día comunicándoles el Evangelio, les dio esa advertencia, ¿no? De que mira, este es el camino a la salvación por medio de Jesucristo. Seguimos. Dice, por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos escucharán. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin temor alguno y sin impedimento. Ahora, si se acuerdan de capítulo 15 de Hechos, pues hubo un concilio en Jerusalén entre los líderes de la iglesia y una de las cosas que acordaron ahí era de que pues Pablo y los demás que iban a los gentiles, pues primero iban a llegar con los judíos y luego a los gentiles. Entonces, Pablo está señalando aquí con estas palabras que pues ya cumplió con su deber hacia los judíos y ahora va a enfocarse en los gentiles y que ellos van a recibir el mensaje y van a ser salvos. Amén. Entonces, ese es como termina el libro de Hechos. Entonces, la pregunta puede ser de qué pasó siempre con Pablo aquí. Y lo más probable es que nunca llegaron los que lo acusaban, los de Jerusalén. Y como bajo la ley romana, pues si su caso no llegara a la corte dentro de 1 año y medio, pues lo iban a despedir, liberar. O sea, entonces lo más probable es que él quedó libre ahí después de 2 años. Lo que sí sabemos por la historia es como 5 años después de esto, había una persecución en Roma de parte del emperador Nerón
Y cuando él echaba la culpa a los cristianos por un incendio, etcétera, algo que pasó ahí en Roma, y que en ese entonces ejecutaron a Pablo ahí en Roma. ¿Ok? Entonces, una lección que vemos aquí en este capítulo de Hechos, pues tiene que ver con el fuego. Pasas la tormenta, la víbora te quiere morder, pero tú siga adelante, ¿sí? Algunos están pasando por la tormenta, algunos quizás te ha picado la víbora últimamente, pero hay que seguir adelante. Puedes llorar en este momento, pero viene el gozo de Dios, tarde o temprano va a llegar. Isaías 54:17 dice: no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. O sea, no hay nada que el enemigo te pueda hacer. No va a prevalecer, dice. Santiago 4 dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Fíjense, el Espíritu que hizo morar en nosotros. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométense a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, en este pasaje aquí donde dice: encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos, porque hacía frío, ¿no? Ahí en la isla. Ustedes saben que el mundo puede ser un lugar muy frío, hablando de misericordia, hablando de bondad. Pero necesitamos acercarnos al fuego de Dios, como dice aquí en Santiago: nos acerquemos a Dios. Él nos invita a acercarnos a su fuego. Naturalmente esa víbora va a intentar impedirlo, pero no puede. Tenemos que sacudirlo ahí, quitar su influencia. Entonces, como iglesia, el papel de nosotros es de mantener el fuego encendido, de traer leña, de echar más leña a la fogata, ¿verdad? Y así confortamos los unos a los otros, animamos los unos a los otros, y entender que Dios habita en medio de nosotros, ¿verdad? En general, ¿qué lecciones hay del libro de Hechos? Pues una cosa que me llama la atención ahora, que es Día de los Niños, o Día del Niño, es que la necesidad de pasar la batuta de una generación a la otra. ¿Qué sucedería en el reino de Dios si no preparamos a nuestros hijos, a los niños, para recibir el reino, para seguir adelante en eso? Se podría morir, ¿no? el reino en ese momento. Gracias a Dios que no sucede. No lo vamos a permitir que suceda. Y en este libro de Hechos, cambié las palabras ahí para que se conformara al griego, los que estaban leyendo en la Nueva Versión Internacional. Porque la última palabra en el griego, en el libro de Hechos, es esta palabra de sin impedimento. Así es como Dios y Lucas querían terminar ese libro. El reino de Dios no tenía impedimento. Es lo que vemos que
la iglesia que empezó en Hechos capítulo 2, pues Cristo les había dicho a los discípulos que iban a llegar a el reino, la iglesia iba a llegar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Y así ha llegado el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Yo creo que no puede estar más lejos de Jerusalén como nosotros ahorita, en el otro lado del mundo. Entonces, ese reino de Dios sigue avanzando hasta el fin. Entonces, para terminar, Cristo dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y luego, más adelante, él dijo, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada ni nadie que pueda impedir el avance del reino de Dios. Y Dios nos ha invitado a participar, a colaborar con Él en ese avance. Pues tú y yo somos parte de eso. Entonces, todo el mundo necesita escuchar el evangelio. Yo me doy cuenta que hay muchas personas que aunque han estado en diferentes iglesias o diferentes sectas, nunca han entendido el evangelio. Que Cristo vino al mundo como un sacrificio para pagar el precio de nuestro pecado. Y que a través de su sacrificio nosotros quedamos limpios, libres, justificados de todos nuestros pecados. Así que los que ponemos la fe en Jesucristo, recibimos la salvación de Dios y somos parte de su promesa de que nos va a recibir en la eternidad. No hay mejores noticias. Por eso el evangelio, pues quiere decir buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, como portadores de ese evangelio, quiero animarles que empiecen a orar por los enfermos como parte de nuestro ministerio como iglesia. Que oremos y confiamos que Dios va a responder a eso.